Señores, muy buenos días. Entramos nosotros ahora en esta parte después del hermano Pablo, ¿verdad? Nosotros ahora a comentar, a opinar, a presentarles reportajes, entrevistas, deportes, artes, todas las cosas, todos los temas que nosotros originalmente presentamos a todos ustedes en este programa, Primera Hora, que llega a todos ustedes por los canales de Teleimpacto. Son el 22 y el 52 para todo el territorio de la República Dominicana. Para el resto del mundo, pueden entrar a nuestra página www.teleimpacto52.com, ahí en tiempo real. Ahí usted puede ver esta transmisión también. Televisión Dominicana transmite para todo el exterior. Nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Ahí están todos nuestros programas de cada día. Gracias a todos ustedes que desde tempranito siempre nos ven de 6 a 8 de la mañana con todo este amplio contenido de los temas más relevantes producidos aquí en nuestro territorio como también en el resto del mundo. Hay que decir también que cada día es para nosotros un grato placer reunirnos, todo el equipo aquí en Teleimpacto, para desarrollar este programa para todos ustedes. Primera Hora, el matutino. Soy Genchi Suero, pero yo quiero presentarles a todos ustedes ahora a Santiago Cuesta Curi. Santiago Cuesta, ¿cómo va? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están las actividades? ¿Cómo va todo? Buena mañana, señor. La política, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Te apasiona? Al acontecer político. Me dijo uno anoche. Yo creo que lo anoté aquí. Me lo encontré anoche en una reunión que no me acordaba que tenía que ir después de Panorama Social. Aquí fue que lo anoté. Ok, Julio Fernández. Es un joven que se dedica a la comunicación, entonces ve nuestro programa y yo quiero saludar a Julio. ¿Verdad? Sí, es verdad, el ser humano cuando hace lo que le gusta se le prolonga la vida. Siempre se ha dicho. Y es verdad, la referencia, él me dice que tiene referencia tuya. Ah, Sí, que esos son tus temas, la política, la política. Que tú no hay problema contigo. Yo digo, sí, esa es su pasión, la actividad política. Tomaría cuenta que dura 24 horas hablando de política al día. o sea, tú quieres ser como William. Digo yo, Julio, ¿cómo hace eso? No es así. No, pues yo tengo referencia de él, o sea, yo lo conozco a él. Él no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco a él y conozco mucha gente que en un momento determinado han estado con él, pero a él lo que le gusta es la política. Entonces, como lo veo y a él se le nota esa pasión, y eso sí, a la gente le prolonga la vida cuando hace lo que le gusta. Por eso tú ves que lo que le gusta, si le pagan, está bien, y si no le pagan, como quiera. Porque es que le ve que le gusta, que le encanta, es que le apasiona. Pero usted no está ajeno a eso, ni aparte a la pasión. No, tú sabes que muchas veces yo me divorcio y me voy, Bueno, y me voy, que están matando a las mujeres, y que este lío, y que las empresas, y los precios, Sí, y los sí. salarios, entonces, pero él me dice que no, que es la política. Que lo mío es. Digo yo, sí, él me dice que sí, que lo tuyo es la política. O sea, tú puedes comenzar un tema, ¡pum! Pero que no, que tú caes. Yo creo que tú caes. Ahí nos reímos todos. Cuando soltó eso. Miguel Ortega, Diurca Pérez, ¿estaban ahí? Frankie Lover, todos esos muchachos. Oye, fue un show, un espectáculo. ¿A Miguel estaba ahí también? No, era una reunión de locutores que me invitaron a una reunión de locutores que están formando, se llama Locutores con Luis, y me invitaron, quisieron que yo pasara por allá. Ah, pero yo sé que Y Miguel, pasé. algo dijo Miguel. Mi Entonces, amigo, no, que van mi a hermano, reírse, Miguel. no reírse todo el mundo. Ahí se estaba riendo todo el mundo, porque la gente te ve, te conoce y dice, sé que sí, que es verdad. O sea, tú te ves la política. Eso es lo que a ti te gusta. O sea, y yo le digo, no, eso, imagínate, al que le guste una comida, quisiera comerse las 24 horas si pudiera. Pero Es cierto. se va a llenar el vientre. Y va a llegar un momento que no va a poder, pero la tiene mirando, y la tiene ahí mirando hasta que comience la digestión. Cuando comience a aflojar el estómago, entonces, bueno, échale. Así es que
Saludos para todos esos colegas. No, saludos a ellos. Nos reímos bastante. Porque era una forma tan peculiar de decirme las cosas voceado entre toda esa gente. ¿Entiendes? Sí. No, pero un saludo a... Lo que pasó fue que él llegó de último y ya estábamos todos ahí. Entonces al momento de verme, ay, presidente, la cosa y el lío. Siempre lo veo y comenzó ahí arrancó. Julio Fernández. Sí, Julio Fernández. Un saludo. Me imagino que es un joven talentoso, ¿no? Sí, un muchacho, unos 27, 28 años. Un saludo a él especial, igual que a Diulca y a Miguel. Y a todos esos muchachos. Sí, un saludo a todos ellos. Y obviamente, primero que debo saludarle, darle gracias a Dios Todopoderoso. Y a nuestro hermano mayor Jesucristo, que nos bendice a todos los dominicanos y dominicanas en los 5 continentes. Y el amigo de Genji que se pasea hondamente por la Antártida. Un saludo y una bendición para él. Y para este equipo que hace su sacrificio cada mañana a partir de las 4 de la mañana para poder estar aquí. Mira, haciéndole honor entonces a Julio Fernández, ¿verdad? Pues mira, yo quiero hacer una observación social, porque las luchas contra la exclusión social como consecuencia del sistema neoliberal que se ha impuesto en los últimos, de los años 90 para acá, y que ha conllevado a los conflictos sociales, las luchas sociales y la seguridad ciudadana. Es más bien la inseguridad ciudadana. Miren, desde que los países empezaron a entender, las potencias, que los pueblos eran colonias, y desde la era de la colonización, de cuando Colón, hablamos del siglo XIV, gente, ¿no? Siglo XIV, por allá por el 1492, estamos hablando del siglo XIV, ¿no? Siglo XIII, finales del siglo XIII. Entrando el siglo XIV. No, finales del siglo XIII. Sí, entrada del siglo XIV. Otra que uno menos. Sí, entonces el siglo XIV es donde se intensifica la colonización a partir del año 1500 en adelante. Sí. Y como todas las épocas son cíclicas, desaparecen pero vuelven. Es increíble, el mundo es cíclico, ¿eh? Los gobiernos y todo en la vida es cíclico, menos la muerte. Aunque hay un médico que me enviaron algo, que en Inglaterra, ahora está creo que en Estados Unidos, tiene un sistema que se llama Lazarus. No sé si yo te lo envié. No. Que le devuelve la vida a la gente si llega a esa clínica 7 horas, máximo 4 o 7 horas antes, después de la muerte. Y pasó con un futbolista. Pero es otra historia, que había que seguirla. Miren, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del poderío alemán y quererse apoderar del mundo, la intención de Hitler, y que trajo como consecuencia que Estados Unidos, Rusia e Inglaterra se unificaran para detener ese monstruo nazi que bajo las armas y las artillerías y la aviación y matando sin control, como si fuera una época de películas de Hollywood, me voy a adueñar del mundo. Y en donde más de 60 millones de personas murieron. Más de 20 millones de rusos, que fueron los que más perdían la vida en esa Segunda Guerra Mundial. A raíz de terminar la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los países volvieron a ser en su mayoría colonias, gente. Volvimos a la época de colonización, porque Rusia se adueñó de una gran parte de muchos países, Joseph Stalin, y lo convirtió en colonia rusa.
De ahí nace la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas Rusas, y donde estaba Polonia, Hungría, Checoslovaquia, la mitad de Alemania que se convirtió con el muro, una Alemania federal y otra Alemania democrática, y donde Rusia siguió avanzando y conquistando como si estuviéramos en la era colonial, bajo el poderío militar. Se impusieron. Y de ahí surgió el gran Josip Broz Tito, de Yugoslavia. El de Yugoslavia. Josip Broz. Josip Broz Tito. Tito, el emperador. El emperador. Era una época también de las dictaduras militares que impusieron, especialmente Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos en América y Rusia en gran parte de Europa Oriental. Bueno, Europa Oriental o Occidental. No, Europa Occidental. Occidental. Bueno, mientras Inglaterra, Occidental, sí. que era la monarquía todavía que prevalecía en la mentalidad y que todavía está, entendía que muchos países tienen que ser colonias inglesas, por eso hay muchas islas. Y los ingleses se fueron a África y en una parte de Oriente Medio. Se llevaron de paso y tenían como colonia a la India. ¿Te acuerdas, gente? La India era una colonia inglesa. Óyeme eso. Y en África se adueñaron de muchas naciones, la convirtieron en colonia, porque los ingleses estaban detrás del marfil, del oro, Sí, sí. de la sal, de los diamantes. De los diamantes. Sí, eso era terrible. Y también ya comenzaba la nueva era de la revolución industrial sobre la base del petróleo y las plantas. Entonces Estados Unidos tampoco quería quedarse al margen. Y Estados Unidos asumió el caso de Irán, ¿te acuerdas? Del Shah de Irán. Y asumió algunos países del área árabe. Y entonces tenía como eje principal nada más y nada menos que a los israelíes, como control. Como control. Como control. Pero entonces Estados Unidos fue un protector, después de la Segunda Guerra Mundial, de Arabia, para que no penetraran ni los rusos, ni los ingleses, ni nadie. Sí, claro. Porque ellos sabían que el oro que le interesaba a los norteamericanos era el oro negro. A los ingleses les interesaba el oro de verdad, porque el mundo se movía a través del oro. Sí, era la base de todo. Era la base económica. Por eso ellos crearon la libra esterlina. Y los rusos entendían que tenían que controlar también, porque era parte de la hegemonía colonial. Y crearon también su fuerza. Nada más pudieron conquistar a Cuba en América, los rusos. Los chinos tenían una mentalidad milenaria y no entraron en conflicto porque habían sido derrotados en una de las batallas más sangrientas por los japoneses. Japón fue destruido. Estados Unidos asume a Japón para reconstruirlo. Y así se dividieron las naciones, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Y en cierto aspecto, que también se apoderó de algo de África, Francia, que asumió también algunas partes de África, De África, sí. que era donde se trasladaban tanto los ingleses como los franceses. Sobre todo la parte sur. La parte sur. Entonces, convirtieron todo eso en colonias de ellos. Por eso usted escucha todavía que aquí tenemos las islas colonias francesas, colonias inglesas. Todavía en esta época. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, que habían luchas. Y la hegemonía era la guerra. Estados Unidos, Rusia e Inglaterra se apoderaban de la nación en base a la guerra, a lo bélico, para poder controlar
los intereses que buscaban. Y había un enfrentamiento constante entre Rusia y Estados Unidos por la hegemonía de países. Tanto así que vino la guerra de Corea. ¿Se acuerdan? 1953. El presidente de Estados Unidos, un ex militar general, Dwight Eisenhower. Y entonces había que dividir los norvietnamitas, que también se inició en 1955, la guerra de Vietnam y la guerra de Corea. Resultado, Corea del Norte norteamericana, Corea del Sur, soviética, China. No, los norvietnamitas, norteamericanos, Laos y los, entonces, soviético, chino. Y así se han estado dividiendo el mundo. Las dos Alemanias, hasta que viene y se acaba la Guerra Fría en 1989, con la perestroika, el muro de Berlín, y viene también y se desintegra Yugoslavia, con la Guerra de los Balcanes, Henchi, la Guerra de los Balcanes, en donde nacen 6, 8 naciones en un solo país, Yugoslavia, y donde la lucha también se intensificaba por el opio, un gran negocio, la droga más cara del mundo. El opio. El opio. Y la lucha en los Balcanes era más por el opio, como sucede en Afganistán, que también hay mucho opio. Y así se ha mantenido Rusia y Estados Unidos luchando por mantener países colonizados a la fuerza. Pero el mundo ha ido cambiando, entró en otra etapa en el sistema neoliberal, ya a comienzos de los 90, entró el sistema neoliberal, y después de desintegrarse la República Federal Socialista Soviética, Rusia, los rusos pudieron quedarse con alguna, hasta que la URSS, que los pasaportes nuestros, de 1970 que yo tuve un pasaporte, yo recuerdo que hasta los años, bueno, no, creo que hasta después de Balaguer, los pasaportes decían, válido para el mundo entero, excepto la República Socialista Soviética, sí, rusa, la Unión de Repúblicas. Sí, la Unión de República Socialista Soviética. Pero tú sabes que eso Antonio Guzmán fue que... No, el 78, después sí, de... Después de Balaguer. Y Cuba, después de los 12 años. Y Cuba. Exactamente. O sea, era muy claro y específico. Sí, ahí no. Los pasaportes, usted no podía viajar porque eso estaba prohibido. Así es. Óigame, viajar a esos países era prohibido. Para ir a Rusia a estudiar, había que irse a Cuba. Y Cuba era que te trasladaban. Pero tú tenías que ir a Panamá o a México para poder llegar a Cuba. Porque de aquí tú no podías ir a Cuba. No podía ir. Y así era que se pudo ir a estudiar muchas personas a la Patricio Lumumba, que eran becados y eran el sistema utilizado por el Partido Comunista de Narciso Isaconde, que era el intermediario para esas becas a la Patricio Lumumba de Rusia. Y donde muy buenos profesionales dominicanos hoy están aquí, que estudiaron allá. Pero ¿qué pasó con el sistema neoliberal? Bueno, que fue lo que entendieron que eran las buenas nuevas. Aquí lo trajimos, en donde el primer impulsador de eso, Henchi, fue Joseph Stiglitz. Stiglitz, sí, claro. Para que no se pierda nadie. Y ahora es el principal crítico. Joseph Stiglitz en el Banco Mundial tuvieron la visión de que los gobiernos no podían tener ni ser dueños de las empresas, del Estado no podía ser dueño de las instituciones, que tenía que facilitársela al sector privado y que el Estado simplemente era un ente regulador y que debía de sostenerse a través de los impuestos. Y por lo tanto, esas empresas que llamadas deficitarias
porque tenían déficit según el estudio neoliberal, había que deshacerse de todos los empleados y votarlos. Y donde habían 500 empleos, había que dejarlo en 100. Y ese fue lo que se implementó en República Dominicana y en todos los países latinoamericanos. Así como vinieron las dictaduras, y nosotros estábamos en dictadura en la Segunda Guerra Mundial con Trujillo a la cabeza, los norteamericanos, para conservar la tranquilidad, permitieron que los generales que gobernaran las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Estados Unidos es un país democrático, pero entendía que la democracia no podía subsistir en América porque había que aplicar las botas, aunque ellos fueran un país democrático. Y el resurgir de todas esas dictaduras que después tuvieron que desaparecer. Colombia, Venezuela, toda Sudamérica y Centroamérica eran dictaduras. Nosotros no éramos la excepción, ni Cuba, con Batista. Pero después vinieron otros cambios, llegó el sistema neoliberal del que hablábamos, se vendieron todas las empresas del Estado, de la llegada del gobierno del PLD en 1996, ellos asumieron el sistema neoliberal, del que todavía acuñan, y el país, los empleos quedaron al despido. Se robaron el dinero del pueblo, porque eso es robo. Yo recuerdo que el Banco de los Trabajadores lo quebraron. El último en cerrar la puerta fue Héctor Marte, gobierno de Balaguer. Todo lo que se había ahorrado ahí se perdió. Plan de retiro, todo lo que ya yo fui empleado en esos años 90, 70 y pico, cuando comencé a trabajar en Jaina. Y todo nuestro dinero de plan de retiro, ahorro, se perdió. Se lo robaron. ¿Se perdió? No, se lo robaron. Bueno, ahora estamos viviendo una época donde las empresas del Estado la vendieron todas. Y miren que hasta el lío de Corde, del CEA, las empresas del Estado han sido saqueadas, no nos hemos quedado con nada, como consecuencia del sistema neoliberal, que es un sistema criminal que ha obstruido el crecimiento de las personas. Y en el nombre de la pobreza, invento de Naciones Unidas también, y de los gobiernos neoliberales, aparecieron los gobiernos progresistas. Y en nombre de la pobreza, entendieron que había que golpear la clase media, alta y media baja. La clase media. La clase media es la sostenibilidad del pago de los impuestos. Le han estrangulado. Supuestamente para darle oportunidad y beneficio a la clase pobre, a la marginalidad. ¿Pero qué ha traído eso? Bueno, la corrupción y el robo en nombre de la pobreza y con el golpeo a la clase media, con los impuestos, se han hecho ricos los gobiernos en República Dominicana, los políticos, en nombre de la pobreza. Lo mismo que pasó en Venezuela con la llegada de Chávez. En nombre de la pobreza, solo un sector militar desapareció la producción privada y tuvieron que salir despavorados los empresarios venezolanos. Muchos de ellos vinieron a parar aquí o a otros países. En Chile, el sistema neoliberal criminal está haciendo sus estragos desde Pinochet. Estrangular la clase media y una imaginación en nombre de la pobreza. Y en nombre de la pobreza es donde más se roba. Porque lo que hacen los gobiernos, como aquí,
a favor de la pobreza es el robo. Te dan 2 y se llevan 50. El gabinete social, ¿y qué aporta a la pobreza? Nos revienta a nosotros con los impuestos y se hace rico los que lo dirigen. Yo tengo datos porque yo fui fundador del gabinete social desde su época, en el 2001, y a la época de ahora. Los que han salido multimillonarios de ahí, eso no tiene madre. Eso no tiene madre ni padre. Y si usted se busca a todas las instituciones trabajando en nombre de la pobreza, ha sido el mayor desastre. Lula fue un escándalo, sacó 42 millones de la pobreza en Brasil. Busquen la corrupción de esa famosa salida de la pobreza en Brasil. Ahí nacen los montos, ahí nace la peste más grande de la historia, Odebrecht, Petrobras, en pleno apogeo de los gobiernos progresistas. Mira Argentina en manos de Cristina, cómo cayó los otros y el Corralito y Menem. Un desastre. En nombre de la pobreza. Bolivia es el único que puede exhibir que sí mejoró la pobreza. Eso no es mentira. Y redujo la deuda interna y externa de ese país. Pero Evo, en su ego de que deben de ser autoritaristas y sobre todo que solo ellos pueden gobernar, se excedió. Si usted le pregunta a Evo 2 meses atrás si él debió ser candidato o no, le dice que le pesó para el resto de la vida. Porque a pesar de 14 años de haber puesto a Bolivia donde no estaba, su abuso de querer ser presidente, de imponerse por encima de las leyes, de un país que ya le había hecho lo que le tocaba hacer, hoy está exiliado en México. Sebastián Piñera, Chile. El exceso del neoliberalismo de Chile, ocultando bajo crecimiento económico igual que la República Dominicana, la mayoría reventado. La clase media explotada, sustentando la corrupción de ellos y de empresarios corruptos. Haití, tierra de nadie. Desde que tengo uso de razón, he visto cómo Haití es saqueada por quienes la han dirigido. Desde los generales y los que han sido supuestamente democráticos. Martelly, busquen a ver con qué se llevó. El que murió, ¿cómo era que se llamaba? El Balbú Blanco. Preval. El padrecito, que tampoco no es nada bueno, como decía Balaguer. ¿Cómo se llama el padrecito? Bueno, después me lo dice. Aristí, ahora me acordé. Y Haití ahora es tierra de nadie, porque los pueblos han ido cambiando de su época y mentalidad. Cada uno, hasta dónde ha podido aguantar la clase media y la pobreza, que se ha dado cuenta que con ello es que se ha negociado y se ha hecho el mayor atraco social de la humanidad en nombre de la pobreza. Los conflictos sociales, las luchas sociales y la inseguridad ciudadana que está viviendo República Dominicana es peligrosa. Y el PLD que gobierna, Danilo Medina, porque ahora hay 2 PLD, tiene que saber que la situación no es la misma del 2016, donde él le pusieron 62%, y donde él aparecía
como el presidente de mejor posicionado de toda Latinoamérica. Esos tiempos ya pasaron. La corrupción, la marginalidad y los abusos de poder y de enrostrarle a la gente el dinero mal habido de funcionarios de este gobierno y de anteriores gobiernos es peligroso ya. Porque ya los conflictos sociales se fueron a los estadios, a los restaurantes, a los lugares donde ustedes ya no pueden asistir y tienen que mirar ese espejo. No quieren ver el de Evo, no quieren ver el de Sebastián Piñera, no lo vean. Quieren insistir en que Gonzalo Castillo, con una estela de cuestionamiento, de corrupción, con Odebrecht y otras cosas más, se va a imponer a esta sociedad. Piensen en Evo. El rechazo que él tiene es elevado. El fraude que se cometió con la primaria no es ajeno a la sociedad dominicana. Los 5 miembros de la Junta Central Electoral saben que hoy, si imponen el voto electrónico, están llevando sus cabezas a las calles. Porque aquí no se sabe lo que va a pasar. Yo no soy adivino, pero los daños que está viendo el mundo por las imposiciones están a la vista de todos. La sociedad no quiere voto electrónico. No insistan en algo que todo el mundo está consciente que solo será bueno para hacer un atraco en las elecciones. No puede ser José Tomás Pérez, Robert de la Cruz y todos ustedes que están hablando disparates de que nosotros seríamos atrasados si volvemos a lo manual. Con lo manual, ustedes hicieron beneficio y 4 elecciones consecutivas. Con lo manual. Y las trampas. Ahora lo manual es atraso. El voto electrónico es lo ideal. ¿Tú sabes por qué ustedes insisten en que tiene que ser el voto electrónico? Y a lo que se está prestando el presidente de la Junta Central Electoral y los 4 miembros más. Que da vergüenza que Carmen Brugal y el profesor, tu profesor, Roberto Saladín, se preste a esas bajezas y las consecuencias que le pueden acarrear a todos ellos por no medir consecuencias. El voto electrónico es lo ideal, José Tomás Pérez. Entonces con los otros que ganaron y dieron 5, 6, 7 pelas, ahora no sirve. ¿Ustedes saben por qué no sirve? Mi querido Genchizuelo. Porque Leonel Fernández era parte de la trampa de todo lo que se hacía con el otro voto. Y ahora no lo pueden hacer. Porque él sabe lo que es punta de lápiz. Y atas. Entonces con el voto electrónico sí se puede hacer. Y ya demostraron que sí podían hacerlo. Y después que se haga el fraude y se haga lo que se haga con el voto electrónico, la suerte está echada. No lleven este país, señores miembros de la Junta Central Electoral y presidente Medina, no insistan en crear conflictos en República Dominicana. Si usted quiere un ejemplo, búsquenlo, que lo están viendo. Evo es un ejemplo, amigo de usted, presidente Medina. Igual que Piñera, igual que Lula, igual que todos. No juguemos con eso. El país no necesita más de lo que no han hecho con el sistema neoliberal, que nos tienen a la clase media destruido y pagando todos los lujos y beneficios que ustedes se han dado. No jueguen con eso, señores miembros de la Junta Central Electoral en el día de hoy. No inventen más. El voto electrónico va a significar lo que ustedes ni siquiera van a poder controlar. Se salieron de una porque era lo interno del mismo partido. Y eso quedó roto por mitad y ahí están las pruebas de lo que se dicen ambos sectores.
No lo hagan ahora con la totalidad, porque el peligro está latente. Y cuando ustedes ven que no pueden ir a ningún acto social por el rechazo que tienen, imagínense si vuelven a hacer un fraude electoral.